Transmitiendo desde el tercer planeta, Giro el Terrícola los saluda. Otros mundos, solo en este. Como la mayoría de las iglesias evangélicas, los fieles cantan y aplauden, saltan y se mueven como poseídos por el Espíritu Santo al ritmo de un alegre coro. Todo esto sucede en la iglesia cristiana contemporánea que existe en el barrio de Madureira, en Río de Janeiro, y que está regida por los dos pastores homosexuales, Marcos Glaston y Ignacio de Souza. La Iglesia Católica vive una gran farsa, pero bien en el fondo sabe que la homosexualidad no es pecado. En el fondo sabe que el amor entre dos personas, Dios no lo condena. El objetivo de estos pastores era crear un espacio inclusivo donde miembros del colectivo LGBTI, óigase bien, del colectivo LGBTI, pudiesen practicar su fe a gusto. Sus retiros espirituales han convocado hasta 400 personas, todas homosexuales. Su pseudopastor Marcos Gastón dice que allí le dan la bienvenida a aquellos que tratan de buscar un camino espiritual para llegar a tener un encuentro con Dios. Se consideran evangélicos. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Aunque para la mayoría de los evangélicos brasileños, el destino de los seguidores de la iglesia cristiana contemporánea está indiscutiblemente en el infierno. Para la mayoría de las denominaciones evangélicas del Brasil, esta es una iglesia que tiene a sus feligreses directo o caminando derechito hacia el infierno. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Pues bien, sin temor a equivocarme, este pastor brasilero junto con su esposo están definitivamente siguiendo la manifestación clara de ese hombre que expresa la palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Nos da las características de los hombres en los postreros días. Dice la palabra del Señor así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, estos pastores están engañando al pueblo de Dios. El pseudopastor Marcos Glaston y el pseudopastor Fábio Ignacio de Souza, porque no se les puede llamar pastores, están aprovechando el evangelio para poder presentar una Biblia acomodada a los gustos y a los deseos de las personas, una Biblia acomodada a las pasiones de la carne que cada quien tiene, y entonces de repente resultan diciendo que el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo género, es bendecido por Dios. De repente resultan diciendo que Dios vino también a instaurar familias homosexuales en la tierra. De repente resultan diciendo que David y Jonatán eran homosexuales. Y en fin, una cantidad de argumentos para poder justificar su pecado y para poder continuar pecando, teniendo una religiosidad, un estilo de vida que no es acorde con lo que dice la palabra del Señor. Es tan clara la palabra del Señor que nos dice en Romanos capítulo 1, precisamente el siervo, el discípulo Pablo, que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, no podemos detener la verdad de la palabra predicando un falso evangelio. No podemos controvertir la palabra con pseudopastores que están diciendo o llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, con pastores que están atacando la verdad con injusticia, con pastores que dicen que no tiene nada de malo ser homosexual, porque al contrario, Dios bendice las relaciones homosexuales desde que haya amor y sean monogámicas. Dice la palabra, continuando ahí en Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas inevitables de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanas, hermanos, esta palabra es clara en cuanto a que estos pastores, estos pseudopastores brasileros, y uno del cual les comentaré en otra entrega de Giro del Terrícola, estuvieron en la sana doctrina, conocieron el verdadero evangelio, pero al no permitir que el Espíritu Santo cambiara sus bajas pasiones, decidieron apartarse de estas iglesias de sana doctrina y montar toldo aparte, abrir su propia iglesia e interpretar la Biblia acorde a sus debilidades, acorde a sus pecados. Y es así como una persona se puede convertir en hereje, una persona se puede convertir en alguien que lo que hace es atacar la sana doctrina y llevar, damas y caballeros, a mucha gente inocente por el camino de perdición. Dice la palabra de Dios precisamente en cuanto a las personas que hacen extraviar a los demás, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Hermanos, aquellos pseudopastores, aquellos líderes, aquella gente que dice que tiene un poder divino o un llamado de Dios y que tergiversa, que manipula, que cambia la palabra, definitivamente no son hijos del Rey, no son hijos de Dios, son instrumentos del enemigo para hacer perder a las personas, para hacer perder a los hijos de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta, orar para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé discernimiento para poder entender las verdaderas intenciones de quien se nos acerca, las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. Hermanos, recuerde que los cristianos son la sal del mundo, son la luz del mundo. Seamos luz para los demás, seamos luz para aquellos que están en tinieblas, y seamos luz incluso para poder identificar quiénes son los que vienen de parte del diablo a confundir, a enredar y a robarse ovejas del redil. Emitiendo desde el tercer planeta, Giro el Terrícola los saluda. Otros mundos, solo en este.